Hola, soy el profe Javier. El día de hoy ya estoy bastante cansado. Desde las 8:30 empecé a trabajar, pero lo prometido es deuda. Te debo el texto de la nueva escuela mexicana al plan y los programas de estudio, hasta los libros de texto gratuitos de primero y sexto grado. Es un acercamiento a cuál es la propuesta de libros de texto, cómo serían, y vamos a revisar todos los ámbitos, lo que lo componen y cómo se están articulando más o menos. Entonces, sin más, vamos a la presentación para revisarlos. Muy bien, comenzamos. De la nueva escuela mexicana al plan y los programas de estudio, hasta los libros de texto gratuitos de primaria, primero a sexto. Y entonces, ¿qué viene aquí? Dice, el corazón de la nueva escuela mexicana. Déjame hago más chiquito para poder entrar en la pantalla. Ahí está, y no estorbar. Entonces dice, aplicación curricular y de materiales educativos. Está chistoso, ¿verdad? Están entrelazados. ¿Por qué será? Bueno, tiene una lógica. Y entonces dice, comunidad, territorio, seres humanos, más humanos. Y entonces busca una revalorización docente, figura central de la transformación social y contextualizador del currículum. Como lo revisamos en anteriores videos, esta revalorización docente es para que nosotros nos conformemos y nos identifiquemos como los profesionales de la educación que somos, para poder hacer la adecuación de ese currículum sintético a la realidad social que se está viviendo. Y entonces dice, una pedagogía trifacética de la comunidad, de la expresión y de la percepción. Si te fijas, el color rojo tiene que ver con la revalorización docente y están entrelazados, y en medio está esa pedagogía trifacética que habla de la comunidad, expresión y percepción. Y finalmente una didáctica de la otredad, los saberes ancestrales hoy como raíz de la comunidad dentro de la nueva escuela mexicana. Y entonces, de lo profesional de aquí, nos vamos a inspirar confianza en una práctica educativa horizontal con y para los alumnos, estimula conocimientos integrales. Y de la pedagogía trifacética, criticidad, reflexión, ¿qué es esto? Y colectividad en la inclusión y diversidad hacia la justicia social liberadora acorde a la ley, contextos y realidad del territorio. Y finalmente, de la otredad, los campos formativos y ejes articulares aterrizados en una metodología holística para la transversalidad de los saberes, materiales educativos dinámicos dentro de una actualización y de todos los actores educativos. Es decir, todo lo que hemos estudiado ya se va a ver entremezclado en estos libros de texto. Es decir, pues nos van a apoyar, ¿verdad? Y entonces la familia de libros de texto, ¿cuál sería? Para los niños, niñas, maestros y maestros, maestras y familia. Hay 3 libros de proyecto integrador para el aula, la escuela y el espacio comunitario. Si te fijas, son diferentes espacios. Libros de saberes disciplinares, libro para la maestra y el maestro, y un libro de múltiples lenguajes. ¿Por qué múltiples lenguajes? Pues porque en México tenemos múltiples lenguajes. Ay, ya me estoy yendo de un lado para otro y por todos lados estorbo. Me voy a hacer más chiquito para que me sigas viendo, pero ahí está, pero que no estorbe. Ahora, definición de los libros en la nueva escuela mexicana. Representan el material impreso, estructurado, destinado a utilizarse en el proceso de aprendizaje y formación de las y los estudiantes mexicanos dentro del escenario áulico, escolar y comunitario. Si recuerdas, el anterior video nos habla de esta comunidad, cómo entra al aula y cómo sale y cómo todas estas uniones. Y pues en esas uniones está lo áulico, lo que está en tu salón, pero también hay una comunidad escolar y luego una comunidad más grandota, que sería la comunitaria, la de la comunidad de donde viven, ¿verdad? Entonces sería como una matrushka. Y entonces está la grandota, está la más chiquita y está la áulica. Y pensando como un espacio unitario y multigrados, vinculados a la familia y los miembros de la comunidad. Fíjate, el espacio unitario sería tu aula, pero el espacio multigrado va a haber espacios de trabajo en conjunto,
con todos los grados o con algunos, o a lo mejor con la fase. Y finalmente lo comunitario pues es con los vinculados, las familias y los miembros de la comunidad. Ello con la finalidad de facilitar la comprensión, dominio y recuerdo de las ciencias y humanidades, la enseñanza de las matemáticas, la lectoescritura, la literacidad, la historia, la geografía, el civismo, la filosofía, la tecnología, la innovación, las lenguas indígenas de nuestro país, las lenguas extranjeras, la educación física, el deporte, las artes, promoción de estilos de vida saludable, la educación sexual y reproductiva y el cuidado del medio ambiente, entre otras. Todas bajo los fines, los criterios y la orientación que exige la nueva escuela mexicana, con un paradigma educativo sociocultural y utilizando la metodología sociocrítica para el diseño de las actividades. Es decir, todo lo que vamos a ver está englobado aquí, nos va a ayudar a dirigirlo y con esta visión sociocrítica, que no había usado ese término, pero es eso que ya te había explicado, que es traer de la sociedad y empezar a abonar con el conocimiento para mejorar, para transformar, lograr una transformación social. Y entonces existen 3 libros de proyectos integradores: en el aula, en la escuela y la comunidad. Y los proyectos integradores, como lógica de trabajo didáctico, hacen posible la articulación de saberes, primero dentro de los campos formativos, luego de los mismos campos formativos y finalmente entre los campos y la vida de la comunidad. Es decir, el proyecto nos va a ayudar a conocer, a enlazar el mismo campo formativo. Luego, por ejemplo, si tenemos en el campo formativo no me acuerdo, pero el que tiene que ver con humanidades, pues habrá diferentes asignaturas que se vean englobadas, pero luego este campo formativo se va a unir con el de lenguaje y después eso con la comunidad. Y te acuerdas que había unos ejes articulares, pues eso nos va a ayudar. Y entonces, a ver, vamos viendo. Hay un libro del aula. El libro de texto en su escenario áulico responde a las necesidades individuales y grupales, es decir, necesidades cognitivas, emocionales, sociales, axiológicas de los integrantes de grupo en vinculación con los elementos del plan y programa de estudios, fase correspondiente, ejes articulares y campos formativos. Es decir, lo que pasa en el aula y relacionado a todo lo que estamos ya viendo, ¿verdad? Y luego hay uno de escenario de escuela y responde a las necesidades de la escuela, el colectivo que lo integra, es decir, necesidades sociales, culturales, axiológicas de los integrantes del centro educativo en general, en vinculación con los elementos del plan y los programas de estudio, fases correspondientes a los ejes articuladores, campos formativos. Y entonces tenemos nuestro librito del salón, nuestro librito de la escuela y finalmente el del escenario comunitario, que tiene que ver con las necesidades de la comunidad, es decir, necesidades ambientales. Fíjate cómo ya va cambiando: sociales, culturales, políticas, económicas, en vinculación con los elementos del plan de estudio. ¿Por qué? ¿Por qué entra ya esto? Pues porque en la comunidad se ven todos estos factores. Desde, por ejemplo, si el niño ya va a empezar a revisar la delincuencia que existe en su comunidad, pues hay una cuestión de una necesidad ambiental. A lo mejor la delincuencia está provocando que se eliminen los parques, o que los parques no se estén atendiendo y sea una cuestión política, económica, por la que no se están atendiendo los parques, y eso provoca que haya más delincuencia y la economía. Y entonces fíjate cómo un problema nos empieza a generar un montón de áreas de conocimiento que vamos a estar estudiando. Esto, así como en esto, en cada uno de los libros. Vamos al siguiente. Dice: un proyecto es un esfuerzo comunitario para lograr un objetivo validado por los componentes de esa comunidad. Y si te fijas, hay diferentes componentes: saberes y pensamiento científico. Y hay pensamiento crítico, lenguaje, interculturalidad, apropiación de las culturas a través de la lectura y escritura, artes y experiencias estéticas de lo humano y lo comunitario, inclusión, ética en la naturaleza social, igualdad de género y vida saludable. Si recuerdas, déjame lo checo así bien porque ya me sonaron.
Estos, según yo, son los ejes articulares. Déjame nada más los checo para decirte si sí. Se supondría que inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad. Sí, son los ejes articulares. Y entonces esto es lo que nos va a ayudar a hacer esta unión. Y ahí están los proyectos, ¿sí? Y bueno, aquí vienen algunos aspectos que tenemos que tomar en consideración en los proyectos, que es la formación integral, formación de aprendizaje, área de igualdad, proceso del aprendizaje colectivo, red de centros de aprendizaje, integración curricular y contenidos de experiencia. ¿Por qué? Porque todo parte de la experiencia. Y finalmente, las metodologías sociocríticas para abordaje de cada campo formativo, las mismas solo representan una posibilidad de acercamiento, es decir, una manera de acercarnos a ese campo formativo. De acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo. En ningún momento pretenden ser un recetario que limite la creatividad o el desarrollo de la autonomía profesional del magisterio. Es decir, aquí nos dicen los libros de texto gratuito y te dice lenguaje, saberes del pensamiento, y nos vienen cada campo formativo y vienen diferentes metodologías, el ABP, indagación, enfoque STEAM, ABP, aprendizaje de servicio. Son recomendaciones para llevar este tipo de campos formativos, pero dice, no son la ley, no son recetarios, es una manera que se está integrando, pero al final, ¿quién va a decidir? Tú como profesional, pero también tu comunidad y tus estudiantes, si se adaptan, si se acomodan, si es funcional y es útil. Y luego dice, un libro de texto para el maestro y maestras. El propósito del libro es ofrecer un pretexto para el codiseño. ¿Te acuerdas lo que es el codiseño? Hacer esta integración. Propone la ecología de saberes como una mirada crítica. Ecología de saberes, ¿qué será? ¿Qué será la ecología? Pues el estudio de todos los saberes, ¿verdad? Y entonces tener en cuenta todos los saberes para poder irlos articulando. Y propone un trabajo colegiado. Aquí viene el trabajo entre todos. ¿Por qué será que un libro sea a nivel escuela? Pues porque necesitamos ese trabajo entre todos y establece vínculos pedagógicos entre los tres escenarios, aula, escuela y comunidad, y ofrece recomendaciones, materiales de consulta, bibliografía, hipervínculos, entre otros. Esperemos que estos hipervínculos sí funcionen, no como en otros libros. Y finalmente, nuestros saberes, libro para alumnos, maestros y familiares. Y el propósito es ofrecer contenidos disciplinares explicados. Características para los alumnos, incluye explicaciones, ejemplos, analogías, diagramas e imágenes para favorecer la comprensión de los conceptos desarrollados. Dada su naturaleza explicativa, no incluye espacios para respuestas, por lo tanto no es un material fungible. Características para los maestros, ofrece recomendaciones a materiales de consulta bibliográfica, hipervínculos, entre otros. Es decir, no son libros de texto. Estos serían libros de consulta, libros de lectura, libros que no son de trabajo. Probablemente los otros sí y estos no. Luego incluye recomendaciones para profundizar o tener una noción más amplia de los conceptos, definiciones o explicaciones. En algunos casos refiere a un análisis más profundo de lo que está tratando e incorpora estrategias o formas de tratar algunas explicaciones y conceptos o definiciones. Y el libro de multilingüajes. Si bien lo entendí bien, pues va a ser de diferentes lenguajes y diferentes maneras de comunicarnos. Busca promover en las niñas y niños de primero a sexto de primaria el interés por variados códigos de comunicación y expresión que se utilizan en diversas disciplinas del arte, que abren un diálogo con la literatura, la historia y la cultura. El propósito de este material es fomentar el hábito de la lectura y la apreciación artística, incentivar las habilidades creativas a través de los ejercicios de la imaginación, la reflexión crítica en torno a sus contextos socioculturales y abordar aspectos que evidencian la diversidad cultural de nuestro país, de modo que se genere una idea más completa de identidad y comunidad, atendiendo además a la relación integral entre los campos formativos y ejes articuladores que se plantean en el Plan de Estudios 2022. Y aquí viene
cuenta con los siguientes criterios: perspectiva de equidad de género, equilibrio entre autores mexicanos y extranjeros, que esto es bastante bueno, porque de repente pues tomaban mucho de autores extranjeros y entonces es bueno que se tomen en consideración. Habría que ver nada más aquí si también toman autores de pueblos originarios de México. Lenguas originarias, mira, ya me respondieron: historia, arte y cultura. Finalmente, creo que esta es la última diapositiva. Pues esta sería una perspectiva amplia. Vámonos a pantalla completa para despedirnos. Pues como ves, es una perspectiva bastante amplia de lo que serían los libros de texto, y si bien no es que ya estén impresos y que ya estén ahí listos para entregárnoslos a nosotros, es la propuesta que viene. Probablemente haya modificaciones, probablemente a lo mejor haya algún cambio, pero hasta el momento es la información que tenemos. Recuerda suscribirte a mi canal, darle like y comentar cualquier duda para ayudarnos a responder. Hasta luego.